Soberano Dios, estamos agradecidos una vez más por este nuevo día que nos regalas, esta semana que estamos comenzando, Señor. Y gracias por poderla comenzar aquí con tu palabra, Señor, leyéndola, meditando en ella. Gracias por los hermanos que están comprometidos con este sentir, con este propósito de la lectura bíblica. Esperamos que nos ayudes siempre, Señor, para comprender tu palabra. Danos mucho entendimiento, danos mucha sabiduría, Señor, para aplicarla a nuestra vida. Lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos leyendo la nueva versión internacional. Estamos en el libro de Nehemías, en el capítulo número 10. Dice la palabra de Dios. La siguiente es la lista de los que firmaron. Nehemías, hijo de Jacalías, que era el gobernador, Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sabanías, Maluc, Marín, Harín, Maremot, Abdías, Daniel, Guinetón, Baruch, Mesulán, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los descendientes de Nadad, Cadmiel y sus hermanos Zebadías, Odías, Kelitá, Pelaías, Hanán, Micaías, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Baní, Beninú. Los jefes del pueblo, Paros, Pahat, Moab, Elán, Satú, Baní, Buní, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Odías, Hasun, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulán, Esier, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Hasub, Alojes, Pilha, Sobek, Rehún, Hasagná, Maseías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harín y Baná. Todos los demás sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que, con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas, estatutos de nuestro Señor. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías, o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos a sí mismo que en el séptimo año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas, el holocausto diario, los sacrificios de los sábados, la luna nueva y las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suertes entre nuestros sacerdotes y los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quienes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo de nuestro Dios, para que ardiera su altar como está escrito en la ley. Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar a nuestros primogénitos
las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo, de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros, los cantores cuando están de servicio. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que uno de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieran en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón. Se establecieron, cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Estos fueron los judíos y benjaminitas que se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Judá: Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malalel, de los descendientes de Fares; y Maseías, hijo de Baruch, hijo de Col-José, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. El total de los descendientes de Fares que se establecieron en Jerusalén fue de 468 guerreros valientes. De los descendientes de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos, Gabai y Salai. En total eran 928. Su jefe era Joel, hijo de Sicri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senua. De los sacerdotes: Jedaías, hijo de Joyarib, Aquín; Seraías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, que era el jefe del templo de Dios, y sus parientes, que eran 822 y trabajaban en el templo. Asimismo, Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, los cuales eran jefes de familia y sumaban 242. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asei, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus parientes, los cuales eran 128 valientes. Su jefe era Sabdiel, hijo de Gedolín. De los levitas: Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricán, hijo de Hasabías, hijo de Buni; Sabetai y Josabad,
que eran jefes de los levitas y estaban encargados de la obra exterior del templo de Dios. Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zabdí, hijo de Asaf, que dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración. Bacbuquías, segundo entre sus hermanos, y Abdá, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Los levitas que se establecieron en la ciudad santa fueron 284. De los porteros, Acub, Talmón y sus parientes que vigilaban las puertas. En total eran 172. Los demás israelitas de los sacerdotes y de los levitas vivían en todas las poblaciones de Judá, cada uno en su propiedad. Los servidores del templo que estaban bajo la dirección de Sijá y Gispa se establecieron en Ofel. El jefe de los levitas que estaban en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, y uno de los descendientes de Asaf. Estos tenían a su cargo el canto en el servicio del templo de Dios, una orden real y un reglamento establecían los deberes diarios de los cantores. Para entender a todos los asuntos del pueblo, el rey había nombrado como su representante a Petaías, hijo de Mesesabel, que era uno de los descendientes de Sera, hijo de Judá. Algunos judíos se establecieron en las siguientes ciudades con sus poblaciones: Kiriat Arba, Dibón, Jecabsel, Jesúa, Moladá, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, Ziklag, Mecona, Enrimón, Sora, Jarmut, Sanoa, Adulán, Laquis y Aseca, es decir, desde Berseba hasta el valle de Inón. Los benjaminitas se establecieron en Geba, Micmas, Ahías, Betel y sus poblaciones, Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitallín, Hadid, Sebollín, Nebalat, Lod y Ono, y en el valle de los artesanos. Algunos levitas de Judá se unieron a los benjaminitas. Estos son los sacerdotes y los levitas que regresaron de Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Mijamín, Madías, Bilgá, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilquías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus parientes en los días de Jesúa. Los levitas eran Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebía, Judá y Matanías, quien dirigía las acciones de gracias junto con sus hermanos Bacbuquías y Uni. Sus hermanos se colocaron frente a ellos en los servicios. Los descendientes de Jesúa eran Joaquín, Eliasib, Joyadá, Jonanán y Jadúa. Los jefes de las familias sacerdotales en la época de Joaquín eran: de Seraías, Merarías; de Jeremías, Hananías; de Esdras, Mesulam; de Amarías, Jonanán; de Mericú, Jonatán; de Sebanías, José; de Harín, Adná; de Merayot, Helcai; de Idó, Zacarías; de Ginetón, Mesulam; de Abías, Sicri; de Mijamín; de Moadías, Biltai; de Bilgá, Samúa; de Semanías, Jonatán; de Joyarib, Matenai; de Jedasías,
de Jedaías Uzi, de Salai Calai, de Amoc Eber, de Hilquías Hasabía, de Jedaías Natanael. Los jefes de familia de los levitas y de los sacerdotes en tiempo de Eliasib, Joyadá, Jonaná y Jadúa fueron escritos durante el reinado de Darío el persa. Los jefes de familia de los levitas hasta los días de Jonaná, hijo de Eliasib, fueron inscritos en el libro de las crónicas. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías y Jesúa, hijo de Calmiel. Cuando les llegaba el turno de servicio, sus parientes se colocaban frente a ellos para la alabanza y la acción de gracias, según lo establecido por David, hombre de Dios. Matanías, Babuquías, Abdías, Mesulam, Talmón y Acub eran los porteros que montaban las guardias en los almacenes cercanos a las puertas. Todos estos vivieron en tiempos de Joaquín, hijo de Jesúa y nieto de Josadac, y en tiempos del gobernador Nehemías y del sacerdote y maestro Esdras. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, arpas y liras. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofa y Gilgal, así como de los campos de Geba y de Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y las murallas. Luego hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y organicé 2 grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero, seguido de Osaías, la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Edgar, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. A esto los acompañaban los siguientes sacerdotes que llevaban trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes Semaías, Azarel, Milalai, Kilalai, Mai, Natanael, Judá y Hananí, que llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba Esdras. Al llegar a la puerta de la puente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David por la cuesta de la muralla, pasando junto al palacio de David hasta la puerta del agua al este de la ciudad. El segundo coro marchaba en dirección opuesta a lo largo de la torre de los hornos hasta el muro ancho. Yo iba detrás sobre la muralla junto con la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesaná y la de los pescados, por la torre de Hananet y la de los 100, y por la puerta de las ovejas, hasta llegar a la puerta de la guardia. Allí nos detuvimos. Los 2 coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo y los sacerdotes Eliaquim, Maseía, Mijamí, Micaías, Elioenai, Zacarías, Hananías, Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonanán, Malquías, Elam y Ezer. Enseguida los cantores empezaron a cantar a toda voz dirigidos por Israel. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta porque Dios lo llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que según la ley les correspondían a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas,
quienes según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación junto con los cantores y los porteros. Por mucho tiempo, desde los días de David y de Asaf, había directores de coros y cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En la época de Zorobabel y de Nehemías, todos los días los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros. Asimismo, daban las ofrendas sagradas para los demás levitas y los levitas a su vez les entregaban a los hijos de Aarón a lo que a esto les correspondía. Aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios, porque no solo no les habían dado de comer y de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos de trigo, vino y aceite correspondiente a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije: ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte de trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus bienes en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías, y los vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije: ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. Una o dos veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí: no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado.
Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Recuerda esto, Dios mío, conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras? A uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado porque era yerno de Sanbalat, el horonita. Recuerda esto, Dios mío, en prejuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y los levitas. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la lefia en las fechas establecidas, organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Hermana Milena, no la escuchamos. Si está leyendo, yo no la escucho. ¿Aló? ¿Ya? ¿Ya me escucha? Sí, ya. Esther, el rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudad de Susa. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media, y los magistrados y los gobernadores de las provincias, y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete, que duró 7 días, para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio, el cual lucía cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. También había sofás de oro y plata sobre un piso de mosaicos de pórfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas. En copas de oro de las más variadas formas se veía el vino real, el cual corría a raudales, como era de esperarse del rey. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. La reina Basti, por su parte, ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Al séptimo día, como a causa del vino el rey Asuero estaba muy alegre, les ordenó a los 7 eunucos que le servían, Meumán, Bistá, Corbaná, Bictá, Abactá, Setar y Carcás, que llevaran a su presencia a la reina, ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa.
Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. De inmediato, el rey consultó a los sabios conocedores de leyes, porque era costumbre que en cuestiones de ley y justicia el rey consultara a los expertos. Los más allegados a él eran Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcená y Memucán, los 7 funcionarios de Persia y Media que tenían acceso especial a la presencia del rey y ocupaban los puestos más altos en el reino. Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por haber desobedecido la orden del rey transmitida por los eunucos?, preguntó el rey. En presencia del rey y de los funcionarios, Memucán respondió: la reina Basti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino, porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán: el rey Asuero mandó que la reina Basti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y Media se enteren de la conducta de la reina, les responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media, que Basti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mujer, a otra mejor que ella. Así, cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, desde los más importantes hasta los menos importantes. Al rey y a sus funcionarios les pareció bien ese consejo, de modo que el rey hizo lo que había propuesto Memucán. Envió cartas por todo el reino a cada provincia de su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma, proclamando en la lengua de cada pueblo que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia. Algún tiempo después, ya aplacada su furia, el rey Asuero se acordó de Basti y de lo que había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta: que se busquen jóvenes vírgenes y hermosas para el rey, que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en el harén de la ciudadela de Susa, que sean puestas bajo el cuidado de Hegai, el eunuco encargado de las mujeres del rey, y que se les dé un tratamiento de belleza, y que reine en lugar de Basti la joven que más le guste al rey. Esta propuesta le agradó al rey y ordenó que así se hiciera. En la ciudadela de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén, llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasá, esa joven conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudadela de Susa y puestas al cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. La joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Por eso él se apresuró a darle el tratamiento de belleza
y los alimentos especiales. Le asignó las 7 doncellas más distinguidas del palacio y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no reveló su nacionalidad ni sus antecedentes familiares porque Mardoqueo se lo había prohibido. Este se paseaba diariamente frente al patio del harén para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ahora bien, para poder presentarse ante el rey, una joven tenía que completar los 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceites de mirra, 6 con perfumes y cosméticos. Terminado el tratamiento, la joven se presentaba ante el rey y podía llevarse del harén al palacio todo lo que quisiera. Iba al palacio por la noche y a la mañana siguiente volvía a un segundo harén bajo el cuidado de Sasgás, el eunuco encargado de las concubinas del rey, y no volvía a presentarse ante el rey a no ser que él la deseara y la mandara a llamar. Cuando Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Gergai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio real ante el rey Asuero en el mes 10º, en el mes Tebet, durante el 7º año de su reinado. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos los funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Mientras las vírgenes se volvían a reunir, Mardoqueo permanecía sentado a la puerta del rey. Esther, por su parte, continuó guardando en secreto sus antecedentes familiares y su nacionalidad, tal como Mardoqueo le había ordenado, ya que seguía cumpliendo las instrucciones de Mardoqueo como cuando estaba bajo su cuidado. En aquellos días Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Bigtag, Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe y se describió que era cierto, los eunucos fueron colgados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en presencia del rey. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Entonces los servidores de palacio asignados a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Para determinar el día y el mes se echó el pur, es decir, la suerte, en presencia de Amán.
en el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12º del reinado de Asuero. Y la suerte cayó sobre el mes 12º, el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino, y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. El día 13 del mes primero se convocó a los secretarios del rey. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes 12º, es decir, el mes de Adar. En cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey y a la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar al palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos del rey, puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, pero estaba en Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y la exhortara a que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atac regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí,
Hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había hecho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no comía ni bebía, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Vayan de inmediato por Amán para que podamos cumplir con el deseo de Esther, ordenó el rey. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. Cuando estaban brindando, el rey volvió a preguntarle a Esther: dime qué deseas y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió: mi deseo y petición es que si me he ganado el favor de su majestad y si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer y entonces le daré la respuesta. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó a Amán a sus amigos y a Zeres, su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. Es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey, y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Pero todo esto no significa nada para mí, mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Su esposa Ceres y todos sus amigos le dijeron: haz que se coloque una estaca a 25 metros de altura, y por la mañana pídele al rey que empale en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia le agradó a Amán y mandó que se colocara la estaca. Aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedir al rey que colgara a Mardoqueo en la estaca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó: ¿quién anda en el palacio? Sus ayudantes respondieron: el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó:
¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, ¿a quién va a querer honrar el rey, sino a mí? Así que contestó, para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. De inmediato le dijo el rey a Amán, toma la vestidura y el caballo tal como lo has sugerido y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Después Mardoqueo volvió a la puerta del rey, pero Amán regresó apurado a su casa y triste y tapándose la cara. Y les contó a Zeres, su esposa, y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Entonces sus consejeros y su esposa Zeres le dijeron, si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no podrás contra él. Sin duda, acabará siendo derrotado. Mientras todavía estaban hablando con Amán, llegaron los eunucos del rey y lo llevaron deprisa al banquete ofrecido por Ester. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Ester, y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Ester, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Ester respondió, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El rey le preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Ester. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Ester que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Ester estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, ¿y todavía se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán, y Jarboná, uno de los eunucos que atendían al rey, dijo, hay una estaca a 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Cuélguenlo en ella, ordenó el rey. De modo que colgaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey.
Ese mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al maldado plan que Amán el agageo había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él, dijo: si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fragó y escribió Amán, hijo de Amedata, el agageo. ¿Cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y Mardoqueo el judío: debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther y a él lo han empalado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos como mejor les parezca y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible revocarlo. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Sirvá. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo y también en la escritura e idioma propicio de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero, los selló con el sello real, con el anillo real, y los envió por medio de mensajeros del rey que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara, a ellos o a sus mujeres y niños, y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Asuero, los judíos fijaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En cada provincia se emitirá como ley una copia del edicto y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad donde llegaban el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos, y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina.
Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos, porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos, los mataron y los aniquilaron, e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la ciudadela de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Balsata, que eran los hijos de Amán, hijo de Amerata, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Esther: si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrían hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día y permita que sean empalados en la estaca los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa y los 10 hijos de Amán fueron empalados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete y se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. Porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que el malvado plan que Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran empalados en la estaca. Por tal razón, a estos días se los llamó Purim, de la palabra pur, conforme a todo lo escrito en esta carta y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido. Conforme a todo lo escrito en esta carta y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido, los judíos establecieron para ellos y a sus descendientes y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y toda provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abijail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim.
Él envió decreto a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, como lo habían decretado para ellos Mardoqueo el judío y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. El decreto de Esther confirmó estas normas con respecto a Purim y quedó registrado por escrito. El rey Asuero impuso tributo. Hermana Milena, ¿puede terminar orando? Amén. Solo falta el 10, que son unos poquitos versículos. Bueno. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y de Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Soberano y eterno Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tus bendiciones, el cuidado tan particular que tienes con cada uno de nosotros y tu palabra, Señor, que nos anima, nos permite ver, Señor, las grandes hazañas y prodigios que hacías en medio y haces todavía en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu amor y concédenos en este día, Señor, ser luz en medio de las tinieblas. En tu nombre, Jesús. Amén.